despiertan, tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Buenas tardes, profesora. Quien les habla, Fiorella Andrea Guamaní Medrano, integrante del grupo 6, conformado también por Cipriano Breisi, Vivanco Marisol, Salazar Adriana, Cruz Velázquez Mía y Reisiuli. El día de hoy, las personas mencionadas y yo hablaremos desde nuestra postura si la reforma agraria fue beneficiosa en el Perú. Antes de, nos pondremos en contexto de los hechos que ocurrieron en esta época. En 1968, un hecho que cambiaría el Perú fue la revolución de las Fuerzas Armadas lideradas por el general Juan Velasco Alvarado, quien se excusó en la página 11 para producir un golpe de Estado al gobierno de Belaúnde Terry. El 3 de agosto del mismo año, el objetivo que se tenía con la revolución era ejecutar el Plan Inca, una serie de objetivos y reformas que tenía como meta reestructurar el modelo económico en el país. Su principal reforma, la agraria, que fue un proceso en el cual se redistribuyó la propiedad de la tierra entre los trabajadores para promover la equidad y reducir las diferencias socioeconómicas que perduraba entre la clase obrera y la oligarquía. Pero ¿fue realmente beneficiosa esta reforma para el país desde una perspectiva política, económica y social? Para ello, mis compañeros defenderán su postura con argumentos sólidos. Aspecto político. Este fue un periodo de régimen militar en la historia del país, donde este fue dirigido bajo un gobierno nacionalista conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que tomaron el poder político mediante un golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. Este gobierno fue de corte autoritario y verticalista. Se condujo bajo la figura de la revolución, el corporativismo y la democracia social, junto con el nacionalismo y la antioligarquía. Durante su mandato se nacionalizaron las industrias básicas como la petrolera, minera, pesquera, etc. y se conforman empresas estatales para su manejo, además de varias leyes y reformas. La más destacada, la reforma agraria, implementada entre 1969 y 1980, significa la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Esta reforma buscaba solucionar la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías e infraestructuras derivadas, o la especulación con los precios de la tierra que impedían su uso productivo. El proyecto de Velasco pretendía redistribuir la propiedad de la tierra y, en consecuencia, eliminar los rezagos del viejo orden colonial y sus subsecuentes formas indirectas de explotación, con el fin de que la tierra sea para quien la trabaja. La ley de la reforma agraria significó el paso del latifundismo a un sistema de propiedad de la tierra en manos de los campesinos. Esto provocó mayor atención a los indígenas dedicados a las actividades agrícolas, visibilización de los campesinos ante la opinión pública y su aumento de participación en la política. Asimismo, se dieron también resultados negativos, los cuales incluían la reducción de las actividades agrícolas en áreas rurales y la disminución de la eficiencia de las empresas agrícolas. Esta dictadura militar se terminó el 29 de agosto de 1975 con el Tacnazo, golpe militar realizado por Francisco Morales Bermúdez. La reforma agraria no fue económicamente beneficiosa debido a su mala implementación y a los problemas estructurales subyacentes, ya que entre 1930 y 1985 el Perú experimentó importantes transformaciones económicas. La Gran Depresión de 1929 afectó severamente su economía, dependiendo de las exportaciones de minerales y productos agrícolas, lo que llevó al gobierno a promover la industrialización y la diversificación económica. En los años 1950 y 1960, un auge de las exportaciones permitió inversiones en infraestructura y educación. Sin embargo, la desigualdad persistente impulsó a la reforma agraria de Velasco, cuyo objetivo era redistribuir tierras y empoderar a los campesinos. Y a pesar de estas buenas intenciones, los resultados económicos fueron desfavorables, ya que la falta de apoyo técnico, financiero y de infraestructura para los nuevos propietarios redujo la productividad agrícola. Además, muchos campesinos no estaban preparados para gestionar eficientemente las tierras, lo que resultó en una caída de la producción y menores ingresos agrícolas. Bueno, la situación económica se complicó aún más en el año 1980, esto con la crisis de deuda e hiperinflación, que fue exacerbada por las políticas de Alan García,
lo que conllevó a que hubieran reformas neoliberales de Alberto Fujimori en el año 1990. Estas, asimismo, estabilizaron la economía y también fomentaron el crecimiento, pero asimismo aumentaron también desigualdades sociales. En la actualidad, en el Perú, tiene una economía que es diversificada y globalmente integrada con sectores claves como la minería y el turismo, aunque también persisten desafíos como la desigualdad regional y social. Hubieron algunos cambios entre los años 1930 y 1985 que establecieron una base de crecimiento, pero asimismo también subrayaron la necesidad de abordar las desigualdades estructurales. Sobre la reforma agraria en el aspecto social. Bueno, sabemos que la reforma agraria fue creada con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los campesinos. Asimismo, mejorar la justicia social, mejorar la economía y, se podría decir, eliminar la desigualdad que existía en esta sociedad. Sin embargo, tuvo efectos sociales negativos significativamente y se vieron evidenciados con la desintegración de las comunidades, los conflictos, la falta de recursos, la falta de apoyos y lo que es más importante, la inequidad en la distribución de la tierra. Todo esto contribuyó a la inestabilidad social y económica y se vieron perpetuados en la pobreza y muchas de estas en las áreas rurales. Entonces, podemos decir que la reforma agraria no fue del todo beneficiosa para la ciudad campesina. ¿Por qué? Porque les trajo conflictos, les trajo corrupción, incluso se evidenció más la desigualdad, porque no se asignó equitativamente las tierras a todos los involucrados. Conclusiones. Entre 1930 y 1985, el Perú experimentó transformaciones económicas y políticas. Aunque se promovieran la industrialización y la diversificación económica tras la Gran Depresión, las reformas agrarias de Velasco, bien intencionadas, pero mal implementadas, no lograron los beneficios esperados y perpetuaron la desigualdad y la baja productividad agrícola. La crisis de la deuda e hiperinflación de los años 80 y posteriores, reformas neoliberales de Fujimori, estabilizaron la economía, pero acentuaron las desigualdades sociales. Políticamente, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo Velasco, implementó un régimen autoritario que nacionalizó industrias claves y llevó a cabo una amplia reforma agraria. Sin embargo, estas medidas no fueron las que resolvieron los problemas estructurales del país y contribuyeron a la inestabilidad económica y social. Y en el aspecto social concluimos que la reforma agraria busca mejorar la justicia social y económica, pero su mala implementación perpetuó la pobreza y la desigualdad en las áreas rurales. La desintegración de las comunidades y la falta de recursos resaltaron la complejidad de implementar mejoras efectivas para las poblaciones más vulnerables. Estos eventos subrayan la necesidad de abordar las profundas desigualdades estructurales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en el Perú. Gracias.